Vamos a empezar con Mario Rafael Vázquez Olvera. Voy a, a presentar a cada uno de ellos y luego les voy a dar la palabra para que no sea tan cansado leer todas las semblanzas. Entonces, bueno, Mario es licenciado en Historia, maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Es especialista en Historia Sociopolítica de Centroamérica y Chiapas durante el siglo XIX, Historia de la Frontera Sur y de las Relaciones México-Centroamérica e Historia de los Procesos Sociopolíticos Centroamericanos de la segunda mitad del siglo XX. Ha coordinado varios grupos de trabajo académico, es autor único, coautor y coordinador de varios libros, capítulos y artículos publicados en revistas especializadas. La mayoría de sus trabajos han sido publicados por editoriales e instituciones de prestigio como la UNAM, el Fondo de Cultura Económica, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Colegio de México y el CIDE. Además, es coautor de 4 libros de texto para primaria y secundaria. En 1998 y 2007 obtuvo el Premio Francisco Javier Clavijero, que otorga el INAH como uno de los reconocimientos más importantes que se otorgan en México en el campo de la historia. Ha sido secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC, y es responsable del proyecto PAPIT Guatemala en Guerra 1960-1996, Historia, Memoria y Debates Actuales. Entonces, Mario, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Lilia. Agradezco al Instituto Mora y a Lilia en particular por la invitación. Desde luego a Augusto, que nos conminó a participar en esta interesante presentación. Hay algo que no está consignado en el apretado currículum que dijo Lilia, y es que en mis años mozos yo, al igual que Augusto, anduve metido en la guerra del Salvador durante varios años. Entonces, mi perspectiva sobre la fotografía de Augusto, sobre las vivencias que están consignadas en el texto que acompaña el libro, bueno, que acompaña las imágenes, pues está marcada precisamente por esa experiencia. Creo que lo que Augusto muestra o reúne en este trabajo es una concentrada perspectiva visual de una experiencia muy compleja. Muchos años, Augusto, anduviste por allá como 10 años, más o menos, en los cuales vivió una infinidad de experiencias duras de la guerra, pero también experiencias de la cotidianidad, de la vida rural fundamentalmente de El Salvador, y también experiencias sublimes de una experiencia humana que en contextos de guerra y de guerra revolucionaria en particular, pues adquieren como una realidad o se perciben como una realidad única, que quizás solamente estando allí se puede preservar o se puede consignar. Hay pocos textos de mexicanos que estuvieron en la guerra del Salvador. Hay un libro voluminoso y muy minucioso de Héctor Ibarra, pero es muy difícil conseguir ese libro. Y un par de trabajos más breves, donde puede leerse la perspectiva de algunos mexicanos y mexicanas que anduvieron por allá. De todos esos trabajos, sin embargo, me parece que la fotografía de Augusto recoge, obviamente sin palabras, lo sustancial de esa experiencia, las distintas facetas que vivimos estando allí. En ese sentido, podemos decir, como se acostumbra decir ahora, ¿no? Augusto
me representa, ¿no? Nos representa a todos nosotros. Yo no conocí a Augusto durante la guerra, él estaba en otro rumbo lejano. Nos conocimos tiempo después, cuando Augusto ya era muy conocido en El Salvador, porque él se quedó a vivir en El Salvador años después, bueno, varios años después de la guerra, y era un personaje ampliamente conocido tanto por su trayectoria en el conflicto como pues, por el trabajo que llevaba a cabo, sus talleres de fotografía y la labor de divulgación y em, de divulgación cultural en general, ¿no? Y de memoria de la experiencia de la guerra. Conozco unos escritos de Augusto más amplios de lo que está consignado en el libro. También yo tengo alguna entrevista y hemos tenido largas pláticas de rememoración. A mí me parece que bien podría pensarse Augusto en algún día, no muy lejano, en una edición ampliada de tu obra, que incluyera también esa otra parte de la memoria que está escrita por otro lado de una manera muy fluida y muy espontánea, ¿verdad? Sin una pretensión de literaria ni tampoco de historiador, y por lo mismo mucho más, más de mayor alcance, me parece. La experiencia de estar en la guerra es desde luego a lo que nos adentra el trabajo de Augusto. Puede uno además encontrar en estas imágenes, como en muchos casos en la fotografía de guerra, una combinación de cosas que parecerían fuera de sitio. Me llamaba mucho la atención, aquí afuera está, esa es una foto en color que está aquí en la pequeña exposición del vestíbulo, que en el libro está todo en blanco y negro, ¿no? Me llamó la atención la reproducción en color, donde en primer plano aparecen unas niñas y al fondo hay una formación militar de combatientes. Sería muy interesante eh, poder hablar de todo lo que está concentrado en esa imagen, ¿verdad? Cuando, cuando se habla de la guerra del Salvador hay que pensar precisamente en eso, en una guerra popular, en una guerra que se desarrolló en áreas densamente pobladas, y donde la población civil o una buena parte de población civil tenía una coexistencia cotidiana, permanente, era parte del mismo movimiento revolucionario y eh, estaba íntimamente en una convivencia íntima con eh, las fuerzas militares de la guerrilla. Desde luego fue una realidad tremenda que implicó momentos de gran sufrimiento y de situaciones dramáticas. En la foto, sin embargo, estas niñas aparecen muy tranquilas en un contexto de serenidad, o sea, yo podría pensar que se trataba de alguna ocasión en que había fiesta, que había algún tipo de ceremonia, ¿no? O algo así. Es decir, la imagen me remite a ello, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención, Augusto, y eso es algo de lo que yo quería aprovechar para preguntar, que en las fotos de Augusto, desde luego que está captados momentos dramáticos de mucha intensidad, fundamentalmente lo que se concentra todo eso en la imagen de la piedad, que es, por cierto, en aquel tiempo fue mundialmente conocida, le dio la vuelta al mundo esa imagen. Y sin embargo, Augusto no se centró en retratar esa parte de la experiencia de la guerra. Es decir, está allí, pero no es todo. Hay un universo completo
que Augusto logró capturar. Entiendo además, Augusto, que esta es una parte del trabajo que tú hiciste, pero que no todo se ha podido recuperar, ¿verdad? Supongo que nos comentarás de esto por las circunstancias mismas en que fueron tomadas esas fotos en contexto de guerra. El material quedó por allí, circulando por el mundo, y Augusto después tuvo que hacer una labor muy paciente de recuperación de esas imágenes. No me quiero extender demasiado, todavía hay un tiempito, ¿verdad? Quiero, digamos, concluir pensando en esto, ¿no? ¿Cómo valorar el trabajo de Augusto? Yo tengo mucha curiosidad de escuchar cómo es recibido o es visto, leído, como quiera decirse, el trabajo de Augusto hoy a la distancia de tantos años y por gente que no estuvo en contacto con esa realidad y o gente de otras generaciones. Ahí, desde luego, no es lo mismo. Tenemos a Pedro, que es también fotógrafo de aquellos tiempos y de aquellas latitudes, que desde luego me imagino que su aproximación a estas imágenes es muy particular. Y sin embargo, los jóvenes de hoy, público distinto al público militante de aquel tiempo, ¿cómo ve esas fotografías? ¿Qué dicen? ¿Verdad? Y yo creo que una virtud, ya nos hablarán de las imágenes propiamente los especialistas, pero yo creo que una virtud de estas imágenes es precisamente de poder comunicar un montón de cosas sin, sin palabras, ¿verdad? Sin la necesidad de adicionar toda una serie de explicaciones. Por eso a mí, Lilia, que me había pedido que hiciera algo así como un contexto histórico, yo dije, pues ¿para qué hacer un contexto histórico? Había una guerra, era la guerrilla y había una dictadura militar y había aviones que tiraban bombas y todos corríamos y echábamos balazos y es decir, eso también se puede narrar, pero de otra manera, ¿verdad? Lo que Augusto logró es para mí una hazaña, dos hazañas. Una hazaña primero de haber estado ahí y capturar esas imágenes, o crear esas imágenes, mejor dicho. Y otra hazaña también es haberlas rescatado y haberlas recuperado como una obra de autor, que es lo que tenemos aquí, después de muchos años, y que tenemos esta secuencia de imágenes que a su modo constituyen una narración, como llamarle, una memoria, no solo de la experiencia de Augusto, y aquí es algo que lo trasciende, que trasciende a su propia vivencia personal en la guerra, sino una experiencia social, obviamente de una parte importante del pueblo salvadoreño que estaba involucrado en esa lucha. Bueno, yo aquí dejo mi presentación, les agradezco mucho y felicito a Augusto por presentarnos este trabajo maravilloso. Gracias. Muchísimas gracias, Mario, por tus preguntas adelantadas que ya nos contestará Augusto. Bueno, yo les quiero platicar un poquito que yo conocí a Augusto en el 2012 haciendo pues mi tesis de licenciatura en ese entonces y yo me acerqué al Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del que ahora formo parte y bueno, ahí un poco me orientaban a hacer historia, ¿no? A partir de las imágenes. Entonces, cuando yo llegué a El Salvador, una de las primeras personas con las que me refirieron, casi como el ABC, era, tienes que hablar con Augusto, tienes que, hay un colega tuyo aquí en El Salvador, y habla con él porque él es la clave de muchas cosas. Y efectivamente, cuando yo me acerqué a él,
pues él generosamente me habló de muchos procesos fotográficos que en ese momento, pues como fotógrafo militante, pues eran procesos que tenían cierta clandestinidad y que bueno, pues que él me iba revelando y que también tenían que ver con esta forma de conocer el conflicto de otra manera, distinta al que se ha narrado a partir de las palabras. Y bueno, sobre todo, que bueno, yo ahí me daba cuenta de que él en realidad era un fotógrafo militante, ¿no? Que registra la guerra de una manera distinta a como lo hace un fotoperiodista, ya sea nacional o internacional, porque justamente el compromiso político de alguna forma genera una mirada particular con la que ve el mundo, pero también con la que propone para ser mirados. Y bueno, ahora escuchando a Mario me quedo pensando que solamente hay dos fotógrafos que como él tenían cierta formación fotográfica de otras organizaciones que de la Resistencia Nacional El Topo y Francisco Miranda de las Fuerzas Populares de Liberación de las FPL. Y bueno, desafortunadamente ellos dos ya han fallecido, entonces pues Augusto es digamos que el único que tiene esta característica que está vivo y bueno, también, bueno, hay otros fotógrafos más bien otros militantes que también hicieron fotografía, pero digamos sin una mirada tan práctica, ¿no? Tan educada también. Entonces, bueno, pues quería comentarles eso. Y voy a dar lectura a la semblanza de Ariel Arnal. Ariel es doctor en estudios humanísticos por la Universidad Ribora y Virgili de Tarragona, maestro y licenciado en Historia por la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Barcelona, respectivamente. Es especialista en Historia Visual, Cine y Fotografía. Posee una especialidad en Patrimonio Arquitectónico por el Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona. Ha publicado en México y el extranjero obras sobre fotografía de la Revolución Mexicana, los exilios español y chileno en México, cine documental, iconografía y simbología religiosa. Al respecto, sus obras más destacadas incluyen la fotografía de Juan Crisóstomo Méndez, la construcción de la iconografía zapatista, el fotógrafo Walter Reuter y la Guerra Civil Española, la fotografía de Rodrigo Moya, así como el cine documental de Patricio Guzmán. Ha sido profesor invitado en diversas instituciones mexicanas, así como en Chile, Centroamérica, España, Francia y Rusia. Muchas gracias por estar aquí, Ariel. Muchas gracias, Lilia. Muchas gracias al Instituto Mora por poner este espacio siempre. Además, este lado más bonito, que es justo lo que veníamos comentando, que me trajeron ahora de Fragonard, para acá. Allá es el lado académico aburrido, aquí es la parte bonita, ¿no? Entonces, justamente creo que se lo merecía. La fotografía de Augusto se lo merecía. Gracias a Augusto por haber pensado en mí, tanto para la solapa del libro. Yo le decía, pero ¿por qué? ¿Para qué quieres? Y luego andaba pidiendo fotos y esas cosas. Yo dije, pero si el libro es tuyo, ¿no? Eso habla, eso lo comento porque hablaré ahorita de la generosidad de Augusto, de la que a él no le gusta que hablemos, pero es su problema, no el nuestro, ¿verdad? Entonces, quisiera comentarles un poquito cómo fue que yo conocí a Augusto. Primero conocí su fotografía. Estuvimos trabajando con María Campos en una curaduría para Tlatelolco en aquella época, en 2015, con los fondos del Consejo Mexicano de Fotografía y con la sección de América Latina, concretamente la sección de América Latina. Y ahí apareció la fotografía de El Salvador, creo que eran alrededor de 5 fotos, ¿no? Más o menos las que te pasé después. Y nos enamoramos de su fotografía, creo que era un poco más, ahora que lo estoy pensando, porque no podíamos ponerlas todas. Y empezamos a tratar de rastrearlo y no aparecía por ninguna parte. Era una época en la que, si bien el internet ya existía, pues todavía no estaba todo en la red, y lo único que sabíamos es que Augusto era muy famoso en El Salvador. Pero no sabíamos ni dónde vivía ni nada. Nos planteamos con María en ese momento, fue como una promesa de sangre casi, que algún día iríamos a El Salvador a buscarlo y que haríamos un libro sobre él. Y bueno, hizo el destino, parece que el destino le jaló la oreja y nos lo acercó. Y de repente en una presentación de un libro aquí en México, me dice,
yo soy Augusto Vázquez, quería mostrarte tu libro. Yo le dije, te estoy buscando, pero esto es un milagro realmente, si uno es creyente, cree en las apariciones de Augusto Vázquez. Y, y se nos apareció, ¿no? Se nos apareció en ese momento y a partir de ahí decidimos materializar ese proyecto que nos habíamos prometido y Augusto estuvo de acuerdo por distintas razones. Pues, evidentemente lo primero que le preguntamos es, ¿dónde está tu archivo? Y me dice, pues está, pero no sabemos dónde, ¿no? Ya les contará él exactamente los periplos del archivo y qué es lo que sucede con el archivo de Augusto. ¿Qué es lo que nos atrajo de esas fotos? Y después del libro, cuando ya tuve la oportunidad de conocer ya más a fondo la fotografía y el trabajo de Augusto, lo primero que me llamó la atención es que antes que fotógrafo es guerrillero y por lo tanto eso significa que está imbuido de toda la vida cotidiana y de todo lo que significa vivir dentro de la guerrilla. Es decir, es uno más con ellos y a pesar de que, bueno, pues tiene un mínimo entrenamiento militar, supongo, ¿no? Lo suyo era disparar la Olympus OM2, la OM1 y OM2, ¿no? Las Olympus, y cuando le preguntaba, ¿y por qué la Olympus? Porque es la más fácil de cargar, la que menos pesa. Y en esas circunstancias, eso es muy importante, ¿no? Eso le da a su fotografía y al conjunto de su fotografía algo que es muy importante en toda la fotografía. Un buen fotógrafo tiene que ser empático con el sujeto. Recuerden que la fotografía es un medio para expresar cosas, no es un fin en sí mismo. La fotografía es la herramienta con la que uno cuenta cosas. Y en este caso, ¿qué es lo que estaba contando Augusto? Augusto estaba contando la vida de lo que significaba la guerrilla, de lo que significaba el movimiento salvadoreño, el FMLN y el ERP en particular. Y desde allí es que empieza a fotografiar lo que es la vida cotidiana de un guerrillero. Lo más ruidoso, lo más que llama a portada de Life, por supuesto, son los combates, pero no es necesariamente lo más importante. Y eso es lo que Augusto nos muestra en el libro. Hay una muy buena selección, además muy bien equilibrada, de cada uno de los aspectos de la vida cotidiana del movimiento salvadoreño, sobre todo en el campo, en la selva, donde les toca estar, en los pueblos. ¿A qué me refiero? Desde lavar los platos hasta armar la radio, jugar fútbol cuando el tiempo lo permite, la instrucción, la escuela, el entrenamiento, por supuesto también, y las ceremonias que son también muy importantes, todas las ceremonias propias de cualquier movimiento político. Todo eso va apareciendo y todo eso con una sensibilidad especial. Augusto no es un registrador de imágenes, es una persona que nos transmite a través de su propia sensibilidad los valores del movimiento salvadoreño. Ya perdí el tiempo. Sí, gracias. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a valores que siguen estando allí, pero que en aquella época estaban en boca de todos nosotros. Valores de solidaridad, de compromiso político que se transmitía a través de un compromiso social, se traducía en un compromiso social y que provenía de algo mucho más profundo, que son los valores que tenemos como seres humanos, que es la empatía y la necesidad de encontrar nuestra propia alegría a través del bienestar de los demás. Híjole, parezco jesuita, ¿verdad? Se nota que vengo del Ibero. Bueno, no es en vano, ¿no? Porque efectivamente la teología de la liberación tenía mucho, mucho que ver en todo esto. Pero en particular, volviendo a esto, me refiero que eso es lo que nos está transmitiendo lo que pretendía el movimiento y lo que Augusto sabía sintetizar a través de sus imágenes. Y eso es lo que nos vamos a encontrar en el libro. Esa humanidad está puesta allí, a veces, en eso, en una portada como La Piedad, tal como ha hablado Mario, lo que ha comentado Mario, o la sonrisa de un niño, la mirada de un niño a Augusto. Hay unas fotografías, por ejemplo, de un momento de instrucción donde nadie está mirando la cámara y tenemos en un rinconcito un niño casi escondido en ese primer plano. Como decía Sergio Larraín, hay que mirar los rincones de la fotografía, ahí pasan siempre cosas importantes, y en este caso es un niño que está mirando la cámara. Y es fantástico porque esa humanidad se traduce a partir de allí, ¿no? Se traduce en eso. Y sobre todo que hay otra cosa,
Sumo a ello, además, algo que hoy es importante y que en aquella época me atrevo a decir, porque lo conozco de cerca, solo eran palabras. El trato igualitario a la mujer, y en particular también a los niños, que digamos es la gente, son los marginados de nuestra sociedad. En aquellos años, cuando hablábamos de el compañero, la compañera y la igualdad dentro de los movimientos de izquierda, sí, se hablaba mucho, mucho, pero en el fondo los hombres solíamos marginar a las mujeres. Compañera, tengo que ir a hacerme la revolución, ¿puedes lavar los platos, por favor? ¿No? Ese tipo de compromisos. Y sin embargo, lo que hace Augusto es rescatarlas de ese segundo plano, que se puede traducir en un segundo plano fotográfico, y las convierte en protagonistas. Eso lo encontramos allí. Bueno, y me atrevo a decir que prácticamente todo el movimiento de aquella época está allí. Existe una laguna, ya les hablará a Augusto de qué es lo que sucede con el archivo y cómo está tratando de seguir las pistas para rescatarlo. Y que efectivamente, como decía Mario, yo creo que hay que dar, el siguiente libro tiene que procurar serlo, no sé si nos dará tiempo todavía, pero procurar ser una obra monográfica, ¿no? Que recupere la obra de Augusto, el periodo mexicano, que estuvo también milagrosamente rescatado, ¿no? El periodo antes de la guerra. Pero tenemos una laguna allí, una laguna importante que también espero que Augusto les hable de ello, a lo mejor en otra ocasión, que es la fundación de una ciudad. Augusto fundó una ciudad, así, de ese tamaño. Y no hay fotos. Y no hay fotos no porque se haya perdido el archivo, sino porque no las tomó. Ya lo regañamos y dice que en la próxima vida que lo hará. Que cuando te vuelva a tener la oportunidad de fundar otra ciudad, lo hará, más o menos. Y quiero decir con esto que el trabajo sobre Augusto, sobre su sensibilidad, y no lo digo por echarle flores, porque necesitamos gente así que nos cuente lo que está sintiendo la gente a través de la historia. En este caso, el pasado. Es un pasado que nos es propio, que conforma nuestra propia identidad como latinoamericanos. Y decía, Mario lanzaba la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes, ¿no? Hoy en día, yo hago el ensayo con mis alumnos de mostrarles estas fotos, les paso el libro, evidentemente en clase no alcanzan a leerlo, es lo que me interesa, y les digo, ¿qué saben de esto? No, pues nada, esto que es El Salvador, está cerca de Nicaragua, ¿qué es esto, no? Y no saben nada. Los jóvenes hoy en día en general, como no sean especialistas, ¿no? En Centroamérica, no suelen saber nada. Y El Salvador y las fotos de Augusto son un pretexto para rescatar esos valores que hoy tenemos menospreciados, de esos valores de los que he hablado, de solidaridad, de empatía. Eso es lo que nos hace seres humanos y los que nos convierte en comunidad. Somos comunidad. Y eso es lo que nos permite este trabajo, nos permite hablar de ello, rescatarlo, ponerlo sobre la mesa y transmitírselo a los jóvenes. Yo ya estoy pensando, haciendo cuentas de cuánto me van a dar las Afores, ¿no? Entonces, hay que pensar en los jóvenes, hay que pensar ya en transmitir esto, es muy importante. Estamos a tiempo y vamos muy justos de tiempo para rescatar y poner esto sobre la mesa. Hay que construirles esa identidad a estos jóvenes que son esto. Estos son también esos jóvenes y no lo saben. Cuando yo trabajaba también en los exilios en América Latina, de repente me decían, con toda razón, los guatemaltecos me reclamaban, me decían, ¿y el exilio guatemalteco? Y decían, no el de los 80, ¿no? No el de, me decían, el de Jacobo Arbenz, ¿no? O sea, presumimos mucho de México, sede del asilo latinoamericano, y pasamos de España a Chile, ¿no? Y se nos olvida qué pasó en medio. Y el trato diferenciado que este país le dio a los refugiados centroamericanos. Pedro conoce muy bien ese trabajo y sabe de qué hablo. Fue un trato radicalmente diferenciado, discriminatorio, y que también eso es parte de esta identidad que tenemos que trabajar. Arranquemos con este pequeño libro, llévenselo, está barato, compren 2 para cada uno, no por si acaso, nunca sabes si se pierde en casa. Y los invito
a disfrutar con alegría, pero porque eso es una propuesta. La propuesta que hay en este libro, a pesar de que estamos hablando de una guerra, es una propuesta de alegría, porque está mirando al futuro. Gracias. Muchas gracias, Ariel. Y bueno, un poco lo que me hacías pensar ahorita es que yo fui a buscar a Salvador Augusto y después terminó. La pandemia me lo trajo a mi colonia y terminó viviendo en mi colonia. Y sí, pues este lugar donde pasan cosas mágicas, justo creo que es El Salvador, ¿no? Ese pequeño país. Pienso también que este libro, aunque no es el total, porque pues sí, ya nos contará Augusto los trajines de la guerra, de lo que significa llegar a producir imágenes, que estas imágenes efectivamente estén potenciales en los rollitos o en las películas de cine o analógico, de video analógico, y la dificultad, ¿no? Para poder almacenarlos y que estas imágenes lleguen a estar hoy aquí en este libro. Entonces pienso que este libro es un archivo posible, ¿no? Es un archivo posible que no es como el lugar donde las fotos están resguardadas o los negativos o etcétera, pero es una forma de archivo posible y pienso que de ahí es el valor tanto de la exposición, sobre todo en diálogo contigo, como del libro. Y bueno, también un poco recordar que subimos dos reels a las redes sociales y en uno de ellos tú aparecías con una cámara de video. Y bueno, desafortunadamente se perdieron imágenes en Super 8 que tú también en algún momento filmaste, ¿no? Entonces, además eres más versátil que, pues, eres más que fotógrafo. Y bueno, a ver si al ratito nos platicas un poco de ello. Y bueno, voy a dar la palabra a Pedro Valtierra, quien estudió en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Exploró su faceta de reportero y escritor bajo el seudónimo Juan Sotelo. Durante los años de 1977 y 1978 trabajó en el periódico El Sol de México, donde publicó una gran diversidad de imágenes. Ese mismo año ingresó al periódico 1+1. En abril de 1979 fue enviado a Nicaragua a cubrir la insurrección de la guerrilla sandinista. En 1984 fundó con otros escritores y reporteros el periódico La Jornada y sentó las bases del nuevo departamento de fotografía. Posteriormente, con el apoyo de la periodista Ana Luisa Anza, fundó la agencia Cuarto Oscuro. Paralelamente creó con el periodista Miguel Ángel Granados Chapa el semanario Mira, en el que se ocupó de la dirección de fotografía de 1990 a 1994. Un año antes fundó la revista bimestral que lleva el mismo nombre de la agencia, Cuarto Oscuro. En 2006 fundó la Fototeca Pedro Valtierra en el estado de Zacatecas y en su currículum hay más de 370 exposiciones en México y diversos países. Por favor, Pedro. Gracias. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Gracias a Mario, a Augusto, a Ariel. Gracias a Lilia por la presentación. Pues agradecerle a mi amigo Augusto la invitación para participar en la presentación de este libro. Yo vengo del periodismo. Fui fotógrafo, como muchos de ustedes saben, del periódico 1+1. Me tocó compartir, no estuvimos juntos nunca, yo nunca lo conocí a Augusto, pero me tocó estar en muchos lugares que él conocía, ¿no? Y particularmente en El Salvador. Yo veo varias cosas importantes en este libro. En primer lugar, que aunque se hayan perdido muchos negativos, aunque estén extraviados negativos y videos y documentos, el mérito de Augusto es recuperar esta parte de las fotografías, publicarlas, y a mí me encantó leer, y es la segunda vez que leo el texto, que veo las fotos. Uno tiene como fotógrafo esta preocupación y esta angustia, porque yo me cuesta trabajo saber dónde están los negativos, qué pasó con los negativos de Augusto, a dónde se fueron.
Entiendo perfectamente por las características, las condiciones de una guerra y de una guerra revolucionaria, más que, bueno, estos negativos deben estar en alguna parte guardados, yo espero, para beneficio de nosotros. Me gusta, y aquí coincido con Mario, de que Augusto nos debe todavía un texto más importante, más personal respecto de la fotografía. Hay una narración, ahí cuenta la historia de cómo va cómo va su trabajo, su desarrollo, con anécdotas, que me parece muy importante, pero yo sí siento que a Augusto le falta todavía hablar más de este proceso creativo, que para mí es muy importante, el proceso creativo de la fotografía dentro del movimiento revolucionario, porque tiene un carácter distinto, tiene un carácter eminentemente diferente al que podríamos tener nosotros como periodistas, y le tengo una admiración a Augusto, en primer lugar porque él decide irse a ser parte de un movimiento de manera directa, de manera comprometida. A mí eso me llama y me admira que haya tomado una decisión de esa naturaleza y que vaya con su cámara. Me parece que pocos son los fotógrafos, pocos son los periodistas. Hay algunos periodistas que lo han hecho, pero que asumen un compromiso de registrar la historia y de hacerlo de esta manera como lo hace Augusto, porque hay que señalar que entre muchas de las fotografías que vienen publicadas en el libro hay una calidad estética, hay una búsqueda, hay una preocupación por la composición, ¿sí? Más allá de narrar el discurso, el trabajo de los guerrilleros, hay una preocupación estética. Yo encuentro en algunas de las fotografías una fuerza, ¿no? Una fuerza importante desde el punto de vista estética que nos logra adentrar en lo que significaba el movimiento desde dentro. Creo que junto con las fotografías que están desaparecidas, pienso que tienes más ahora, han aparecido algunas más. A mí me gustaría, y quiero decirlo públicamente, no se lo he dicho a Augusto, me gustaría participar en la edición de las fotografías, en el trabajo de la edición de las fotografías y pues también en la parte del enriquecimiento de las anécdotas, porque siento que tienes anécdotas interesantes. Me gustaría también al mismo tiempo hablar con Augusto más seriamente. Nosotros en la revista Quartzcool hicimos un reportaje donde cuenta cosas muy bonitas, narra historias muy bonitas que a mí me parece que es como necesario que este libro, yo aquí sí coincido, pienso que con Ariel y con Mario, de que el libro se amplíe para beneficio, por supuesto, de todos los que queremos la fotografía, para un poco enriquecer todos estos movimientos que hubo en América Latina, todos estos movimientos particulares en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua. Pienso que las fotografías de Augusto vienen a enriquecer el aporte que hemos hecho otros fotógrafos, ¿no? Y este aporte que es muy valioso desde el movimiento, desde el interior del movimiento revolucionario. Yo estuve en El Salvador en 1980, la primera vez que estuve en El Salvador, en 1980, con Carmen Lira, que hoy es directora de La Jornada, con varios reporteros, uno de Excelsior, una reportera de Televisa y un camarógrafo de Televisa que ya no vive, murió. Y el acercamiento que tuvimos con El Salvador fue interesante, porque yo venía de la guerra de Nicaragua, había estado en la guerra de Nicaragua, eran características distintas, los periodistas
teníamos más limitación para movernos en El Salvador que en Nicaragua. Nicaragua llegábamos a bromear que era una guerra bastante, no bastante, pero que era una guerra, digamos, como romántica, porque los soldados de Somoza no estaban tan bien adiestrados, ni estaban tan violentos como en El Salvador. Había en efecto en Nicaragua la EBI, que era un ejército de élite, que era un ejército fuerte. Había los grupos paramilitares, que como siempre en todos lados, los grupos paramilitares son los más violentos. Sin embargo, en El Salvador me llamaba mucho la atención las características. Y uno entiende que es por las condiciones geográficas, por las condiciones del país, por las condiciones de la sociedad, de la estructura de la sociedad, de las ciudades, en donde movernos de un lugar a otro resultaba mucho más complicado. Era más peligroso para los periodistas. Ahí está la prueba, murieron mucho más periodistas en El Salvador que en Nicaragua. Era más difícil moverse. En esas circunstancias, y ahorita que decía Ariel de los jesuitas, a mí me tocó viajar con varios jesuitas, viajar no, acompañarlos en ciertos momentos a misas que daban en distintos puntos del Salvador, y me llamaba mucho la atención lo riesgoso que estaba resultando para nosotros. Estuve con Carmen Lira primero y luego con Miguel Ángel Velázquez y otros reporteros, lo peligroso que resultaba para nosotros, pero al mismo tiempo las características del movimiento eran, pienso que mucho más radicalizadas. El mismo padre que nosotros acompañamos a dar una misa, un padre jesuita español, arengaba en las homilías, arengaba a los que estaban ahí escuchando, a grado tal que yo quería huir, porque el discurso era muy radical. O sea, prácticamente estaba, y bueno, ustedes saben, tú sabes que la inteligencia está en todos lados, ¿no? Nosotros teníamos que regresar a San Salvador. Normalmente andábamos siempre integrados, varios periodistas, 3, 4 carros. Procurábamos ir con algunos gringos, con franceses, para que la cosa se disuadir un poquito. Pero las características que tenían para nosotros, para los periodistas que estábamos ahí, luego salió una lista de la Unión Guerrero Blanca, ¿no? La UGB que dirigía este personaje, Tabuson, en el que aparecía mi nombre como el nombre de muchos periodistas, no solamente el mío, el nombre de los del New York Times, Washington Post, o la revista Newsweek, por citar el caso de los norteamericanos, donde estábamos calificados de comunistas, ¿no? Eso es un poquito el contexto desde el punto de vista de un fotógrafo de prensa, y que yo quiero compartir con ustedes porque me imagino las condiciones en las que estaba trabajando Augusto internamente. Y es donde a mí me sorprende y me admira esa capacidad de lograr en ciertos momentos imágenes que logran impactarnos, ¿sí? Yo siempre he pensado que la fotografía periodística no está peleada con la estética, porque ustedes saben que hay una discusión vieja en torno a si la fotografía periodística es artística o no es artística. Ese debate es muy viejo. Yo creo que el arte, y en fotos de Augusto lo he encontrado, el arte no está en si eres periodista o eres fotógrafo de Nueva York y usas una Leica, o eres fotógrafo de la guerra en El Salvador y usas una cámara Olympus o una Nikon o una Canon. Es decir, yo veo en las fotos de Augusto una enorme sensibilidad. Y me pregunto, y lo comparto con ustedes,
¿Qué pasaba con este personaje? ¿Qué pasaba con Augusto en la guerra, en el momento del terror, del riesgo? ¿Qué pensaba Augusto? ¿Qué fotos hacía? Eso es lo que a mí me pregunto y me gustaría que él nos respondiera, porque yo encuentro, y por eso me ofrecía a colaborar con el respeto que tengo por todos los fotógrafos, a colaborar para editar, para trabajar sobre eso y a dar un discurso, porque yo creo que Augusto puede enriquecer mucho más este libro, que viene a llenar un vacío, porque Centroamérica, lamentablemente, las cosas han cambiado, las cosas son distintas, en El Salvador, en Nicaragua y en tantos lugares. Que eso finalmente no es cuestión nuestra, ¿no? De los fotógrafos. Pero estas fotografías y estos textos vienen a enriquecer la reconstrucción de la historia a partir de la fotografía. Y el mérito que tiene la fotografía, por supuesto no descarto ningún aporte de los textos, de la documentación que se hizo, de los textos que hicieron los periodistas, pero la aportación que tiene la fotografía es fundamental para reconstruir todas estas historias. Y la fotografía nos permite no olvidar, y este es uno de los méritos importantes que tiene nuestro amigo Augusto. Yo pienso que la fotografía, como alguien dice por ahí de pronto, que lo que no se retrata no existe. Y ver El Salvador a través de las imágenes de Augusto, de un fotógrafo sui generis, de un fotógrafo particular, pues nos permite una reconstrucción honesta de lo que pasó en estas partes. Ojalá y se recupere, ojalá y logremos ver otras imágenes. Pero yo aquí termino. Mi felicitación a Augusto, mi cariño, mi afecto por su aporte a la fotografía. Más allá de donde estaba, su aporte a la fotografía y a la documentación es importante. He escuchado comentarios, críticas en el sentido de que, bueno, pues era un guerrillero. Era un fotógrafo antes que un guerrillero. Yo conozco fotógrafos que nunca fueron guerrilleros y sus fotografías tienen un efecto tan fuerte que vale más que la militancia, ¿no? Porque tiene un significado importante. Entonces yo creo que mi amigo Augusto no solamente fue un guerrillero, sino que fue un hombre que se comprometió con la fotografía, con lo que todos queremos y amamos, ¿no? Y gracias a las fotos de Augusto podemos recuperar parte de esta memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Sí, efectivamente, yo creo que parte de la recuperación de las imágenes atraviesa por recuperar las que están consignadas, es así, en los documentales. En alguna vez torturé a Augusto viendo documental por documental hecho por el Ejército Revolucionario del Pueblo para identificar justamente qué partes de las imágenes él había grabado, porque ahí hay otra parte que no es fotográfica, que a lo mejor tampoco vamos a llegar al documento máster, al documento original, pero que ahí están disponibles y que habría que identificar. Y sí, efectivamente, Augusto es testigo, un testigo con una posición crítica, ¿no? Que de alguna forma eso nos da la posibilidad de distanciarnos un poco de la propaganda que el ERP en este caso hacía, y justamente encontrar un espíritu crítico, ¿no? Que a mí me parece eso fundamental en la izquierda, porque si la izquierda empieza a ser dogmática, pues no hay posibilidad de cambio, ¿no? Entonces también ahí habrá muchas otras anécdotas que contar, dado que Augusto se aferró a esa visión crítica. Y pues también me quedo pensando a raíz de lo que decía Pedro acerca del internacionalismo como la ternura de los pueblos, ¿no? Que decía Che Guevara, esa posibilidad.
Y bueno, Augusto me pasó una semblanza en la cual que un poco también se conecta con la introducción del libro de cómo se incorporó a el Ejército Revolucionario del Pueblo, pero que yo omití intencionalmente para ver si compran el libro y encuentran ahí la forma de cómo se incorporó. Entonces, bueno, finalmente, Augusto Vázquez nació en la Ciudad de México en 1951. Se inició en la fotografía desde temprana edad en forma autodidacta. Muy joven se integró al Club Fotográfico de México. Es licenciado en Diseño Industrial por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue profesor investigador de la Escuela de Diseño Industrial en la Universidad de Guadalajara, lugar donde conoció al pintor y arquitecto salvadoreño Mario Martí, integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo, una de las 5 organizaciones político-militares que construyeron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. A raíz de ese encuentro, Augusto se integró a tareas de colaboración y en julio de 1981 se trasladó a Managua para apoyar la estructura de trabajo fotográfico del ERP. Y en marzo de 1982 se integró a los frentes de guerra en El Salvador como internacionalista. Desde 1992, año en que finalizó la guerra, vivió en El Salvador combinando su labor fotográfica independiente con diversas actividades económicas, hasta 2020, año en que regresó a vivir a México, siempre guiado por su pasión, la fotografía. Gracias por asistir. Gracias al Instituto Mora por permitirnos este evento. Gracias al Laboratorio de Audiovisual de Investigación Social, del cual es parte Lilia. Y gracias a Lilia, gracias a Mario, gracias a Pedro, gracias a Ariel, gracias a todos porque y me pasaría un gran tiempo dando las gracias a los cientos de personas que han colaborado para que yo pudiera hacer este libro. ¿Por qué razón digo esto? Porque de una u otra manera, como se decía por ahí, sí, yo fui profesor en la Universidad de Guadalajara y ahí conocí a la persona que me convocó para integrarme a la guerrilla, César Martí, un salvadoreño arquitecto, fotógrafo, pintor, un artista, una persona muy sensible que cuando uno la miraba, pues no pensaba uno que tuviera instintos guerrilleros, sino que presentaba otra imagen, pero pues ya conociéndolo me di cuenta de que él era el encargado internacional del trabajo internacional de la guerrilla, en este caso el RP. Y a través de la relación intensa que entablamos, porque pues conociéndonos, pues nos dimos cuenta de que teníamos ideas y planteamientos afines. Entonces él me convoca y yo trabajaba en la Universidad de Guadalajara después de haberme graduado de diseñador industrial, nada que ver con temas de sociología, humanidades o cosas de esas. Diseño industrial, simple y sencillamente, que es otra temática muy alejada de todas estas situaciones. Nadie se imaginara que un diseñador industrial iba a acabar de guerrillero, pues, ¿verdad? Pero los antecedentes son importantes. Creo que mi vida estaba un poco vinculada a un proceso que iba a terminar en esta situación. ¿Por qué lo digo? Porque en principio, pues tengo que agradecer a mi madre que está aquí presente y mi padre que ya falleció y que me permitieron, en principio, yo me recuerdo que un día apareció por la casa una cámara de esas de cajón, boda, de esas chiquitas de cajón, que era con la que nos tomaba fotos cuando íbamos a Acapulco, esos paseos, ¿no? Y tomaban las fotos. Y un día yo la encontré y empecé a tomar fotografías. Y de repente, pues, no soltaba la cámara, ¿verdad? Y me dice mi mamá, y eso te gusta, eso te mueve. Pues sí, ¿verdad? Uno no sabe en ese momento cómo expresar eso, pero pues sí, yo decía que sí. Y entonces mi madre, me dijo, vente, vamos. Y me llevó a la Merced. En aquella época, que pues, ¿qué años serían? 65, 66, por ahí, más o menos por esa época. La Merced había muchos locales donde los periodistas sociales iban a revelar sus rollos, ¿verdad?
había muchos localitos de estos. Mi mamá, pues, de alguna manera se enteró de esa situación y llegamos a uno de esos locales y ahí vendían una camarita un poquito mejor. Me compró esa camarita. Y con esa camarita yo aprendí a encuadrar, aprendí a enfocar, aprendí pues de una manera muy autodidacta porque nadie me enseñó. Y en aquella época pues no había recursos, pues información, o sea, no existía internet para acabar pronto, ¿no? Entonces, y la información con la que uno disponía pues era muy limitada. Entonces yo creo que ese hecho que presentó mi mamá pues es una situación de una enorme sensibilidad de parte de ella. Pero no solo termina ahí la situación. Yo frecuentaba mucho en el centro de México, había una tienda que era International Photography, que distribuía todos los productos Kodak, cámaras, rollos, papeles, todo eso. Y enfrente, ahora no recuerdo el nombre, había una tienda donde había muchas revistas en inglés, y donde había revistas de fotografía, Popular Photography, no sé, Camera, un montón de revistas. Y esas revistas eran las que me permitían tener alguna información. Claro, eran en inglés, y entonces como yo no hablo inglés, pues era más complicado, ¿no? Tratar de entender todo ese rollo. Pero bueno, y un día mi padre me dice, mira, vente, vamos. Y me agarra y me lleva, y llegamos a esa tienda de International Photography. Y lo atiende el de ahí, la persona que lo atiende, y resulta que mi padre en ese momento estaba comprando un pequeño laboratorio que era para mí. Dije, ay caray, pues, o sea, una cosa extraordinaria, ¿verdad? El vendedor obviamente, pues le tomó el pelo, le dijo que me iba a enseñar. El vendedor me recibió 2 veces en el mostrador y me mandó al caramba, ¿verdad? Después, y entonces, pero yo aprendí, ya con ese laboratorito en la casa de mis padres, se empezaba a oscurecer como a eso de las 5 o 6 de la tarde. Afortunadamente, pues teníamos una casa ya más instalada. Mis padres fueron personas que lograron tener una movilidad social. Mi padre, de ser trabajador del campo, llegó a ser licenciado en economía, y mi madre pues trabajó toda su vida de enfermera. Entonces, pues sí tuvimos una vida de clase media. En esa casa, pues cerraba yo el cuarto, cerraba las cortinas, me metía en el closet, metía el laboratorito, como eso de las 5 o 6 de la tarde, iba saliendo a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y los primeros meses era echar a perder material, echar a perder material, echar a perder material, echar a perder material, y rollos y papel, y rollos y papel, y nunca que me salía una foto. Pero yo estaba, pues ya estaba, pues de alguna manera, por decirlo de esta forma, destinado a hacer eso. Y muy bien me acuerdo que en una de esas esfuerzos de que yo revelaba, bueno, imagínense, los rollos de negativos, en aquella época eran negativos, tenían un sistema de temperatura y de tiempo para poderlo revelar, ¿verdad? Y entonces, pues yo entendí que tenían una temperatura, pero nunca entendí lo del tiempo. Y después con lo del tiempo dije, ah, mira, pues es el tiempo, ¿verdad? Y dice, pues que son 9 minutos. Ah, 9 minutos. Y no tenía tanque, sino que en una charola hacía el rollo así, ¿verdad? Y entonces, a viva voz, iba contando 1, 2, 3, 4, según yo medía los minutos. Nunca supe si estaban bien o no, pero bueno, yo así le hacía. Al final después me enteré de que no, de que había relojes para fotógrafos y esas cosas. Ya empecé a trabajar en eso, y un día, al fin me sale una imagen, ¿verdad? Me sale una imagen, y yo corro, emocionadísimo, al cuarto de mi madre, que estaba ahí haciendo alguna labor, y le digo, mamá, una foto, ¿verdad? Ya, y las hacía en 5x7. Y la ve mi mamá y me dice, está al revés. Esa fotografía era un camión donde las letras obviamente estaban al revés, porque pues sí, yo no sabía de que los negativos tenían
derecho y revés. Entonces yo ponía los negativos al revés. Pero bueno, esta fue, digamos, la introducción a la fotografía. Después alguien me comentó, bueno, también otra cosa que es importantísima, es el hecho de que mi madrina, una tía muy querida, siempre me daba mi cuelga los fines de año, ¿verdad? Y con la cuelga y algo que había ahorrado, logré comprar ya una cámara, una Retinet, no sé si ustedes, los fotógrafos y los que saben, se acuerdan de esto, que ya tenía controles, obturador, diafragma, las asas, pero yo cuando compré la cámara no entendía absolutamente nada de eso. ¿Cómo lo descifré? Pues fue tiempo y búsqueda y experimentación. Poco a poco ya empecé a revelar los rollos ya más adecuadamente. Y un día alguien me dice, mira, porque yo quería aprender fotografía, pero como les digo, no había literatura, no había escuelas de fotografía, no había internet, ya lo dije, ¿verdad? Y alguien me dice un día, mira, ¿por qué no vas a la Biblioteca Británica? Allá hay libros de fotografía. Y pues como yo era inquieto y me movía, voy a la tal Biblioteca Británica y pregunto, ¿tienen libros de fotografía? Me dicen, sí, claro que sí, ¿verdad? Y de repente, ¿cuál es mi gran sorpresa? De cuando me presenta unos libros de ese tamaño, ¿sí? Y yo dije, son libros de fotografía. Y ya me voy y me siento y empiezo a hojear eso. Eso es una epifanía, ¿sí? Cuando empiezo a ver imagen, yo cuando, claro, obviamente mi ámbito de vida era lo que fotografiaba, mis amigos, la escuela, mi familia, pero cuando yo veo esos libros y veo los tonos negros, los tonos blancos, veo la composición, eso fue un shock intenso en mi cerebro y en mi mirada, ¿no? Yo decía, y volví a ver los libros y los volví a ver, ¿no? Claro, yo ya buscaba y también alguien me había hablado de la composición, yo no sé quién alguien me compuso, pero ya empecé a descubrir el arte de la fotografía, ¿sí? Y eso para mí fue fundamental. Hago esta introducción porque creo que mucha gente se pregunta, ¿y cómo es que Augusto llegó a desarrollar lo que, pues, muy amistosamente dice Pedro, ¿no? Y comentan los compañeros. Pero hay otro elemento también que es fundamental. Mi madre como enfermera muchas veces no estaba con nosotros los fines de semana porque les toca guardia y toda esa cuestión, ¿no? En el servicio médico. Entonces mi padre era muy aficionado a las películas, al cine. Y en aquella época, los 60, pues había mucho cine en México y además había muchos cines, ¿verdad? Y grandes cines y grandes pantallas. Y entonces yo aún siendo pequeño, mi padre me llevaba al cine. Y mi mamá lo regañaba y le decía, ¿y cómo llevas al niño a ver esas películas? Pero él estaba quietecito viendo la película. Entonces yo creo que eso también, de alguna manera, esa posibilidad de haber visto cine, buen cine, ¿verdad? Al que me llevó mi papá, yo creo que permitió también mucho ir educando mi sentido visual, ¿verdad? Ahora que con el tiempo reflexiono y digo, bueno, ¿y de dónde salió todo eso, no? ¿Cómo fue esa situación, no? Pues porque aparte de la inquietud, tiene que haber procesos de formación, ¿sí? Tiene que haber procesos de estudio, pues procesos de trabajo, ¿sí? Que acá los compañeros obviamente conocen, ¿verdad? Y que al final los resultados son producto de esos procesos, ¿no? De esos procesos que a veces son largos, que a veces son complicados, pero que si uno mantiene la visión y la idea de hacerlo, pues se logra tener. Volviendo a Guadalajara, yo daba clase en la Universidad de Guadalajara, como me había graduado diseñador industrial, pues pues llegó el director de la escuela de la Universidad de Guadalajara de diseño a buscar gente en la Universidad de México que quisiera ir a dar clases a Guadalajara, y yo como soy vago dije, pues me voy, ¿verdad? Me fui a Guadalajara, trabajé 2 años en la Universidad de Guadalajara, era pues ya un profesor, ¿verdad? Académico, era profesor investigador, todo ese rollo, ¿no? Que le plantean a uno en las universidades. Pero de repente me di cuenta que la vida académica no era para mí, ¿sí? Yo tenía siempre el gusanito de la fotografía. Y entonces dije, bueno, pues yo quiero saber más fotografía de la que ya sé. Para ese momento ya había hecho exposiciones, ya tenía cierto reconocimiento, pero dije, no, siempre hay algo más allá. Y ese más allá
supuestamente en aquella época lo que nos decía los espacios culturales, la propaganda o como le queramos llamar, era el hecho de que en Estados Unidos y en Europa era donde se desarrollaban esos niveles de fotografía. Y realmente sí, porque muchos de los fotógrafos clásicos pues tienen ese origen. Entonces yo dije, bueno, pues yo quiero aprender eso, quiero ir a conocer eso, renuncio a la Universidad de Guadalajara y me voy de vago a Estados Unidos, ¿verdad? El plan era irme a California, irme a Nueva York y de Nueva York quería irme a Europa. Ese era el plan. Ese era todo el plan, así nada más. Me deshago de todas mis cosas, solo guardo los pocos negativos que yo tenía, agarro mi archivo y lo hago en una maleta y me voy para Estados Unidos, ¿verdad? Allá pues me logré colocar, estuve con otro compañero que fue que fuimos compañeros de la universidad, Guillermo Soto, un personaje que yo estimo mucho y al cual le tengo mucho cariño, también digo, repito, y nos fuimos de vagos allá y tuvimos que casi 1 año y medio, casi 2 años en California. Algo nos vinculamos a la cuestión fotográfica, sí. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es otro planeta. Logramos meternos a un community college donde daban clases de fotografía y cuando llegamos al famoso community college y vimos las instalaciones que tenían, era todo lo que habíamos visto en las revistas, ¿verdad? Pero una cosa impresionante, ¿no? Y esto no es profesional, es un college, es un community college, como una prepa aquí. Algo aprendimos, algo tuvimos de experiencia, pero tuvimos que volver a México por alguna razón. Y volviendo a México, la cuestión es de que el padre de este amigo nos había hecho un préstamo, ¿verdad? Y con ese préstamo habíamos comprado equipo fotográfico de última generación en esa época. Cámaras Nikon, lentes Nikon, lámparas y todo un montón de todos esos chunches que le gustan a los fotógrafos. Volvimos a México y entonces nos tuvimos que poner a trabajar porque había que pagarle al señor, ¿verdad? Por suerte nos fue muy bien, ¿verdad? Encontramos buenos trabajos porque nos decían, bueno, ¿y ustedes qué? ¿De dónde vienen? Pues no, venimos de Estados Unidos y somos los más fregones, ¿verdad? Bueno, y como nos creían, pues, pues conseguimos buenos trabajos. Al fin pagamos y un día, habíamos alquilado una casa, varios compañeros ahí por camino al desierto de los Leones, que por cierto es impresionante, pero cuando alquilamos la casa todos emocionados, dijimos, este es mi cuarto, este es mi cuarto y este es mi cuarto. Y el primer día en la noche todos amontonados en la sala, ¿verdad? Porque hacía un frío. Pero bueno, así fue. Y un día volviendo a esta casa después del trabajo, me dice un compañero, mira, te habló un tal César Martí. Ah, bueno, pues, bien, está bien, ¿verdad? Que te comunique con ella, me comuniqué con César. Quedamos de vernos ahí en Avenida Insurgentes que era un Vips, creo que eran los que, y creo que todavía existen, ¿no? Los Vips, ¿verdad? Nos quedamos de ver en el Vips y ya nos juntamos y nos reunimos y me hizo un gran interrogatorio. Me dijo, ¿ya te casaste? Pues no. ¿Ya te portas bien? Pues más o menos. Porque cuando yo vivía en Guadalajara, pues era joven, muy inquieto, era muy travieso y pues es uno joven, ¿no? Y tiene todos los recursos y además, pues, Guadalajara me trató excelentemente bien. Me dijo, bueno, ¿ya te portas bien? Pues más o menos, le digo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿y qué estás haciendo? Pues esto y esto y esto. Y entonces ya me dijo, mira, la organización, ya te plantea que te incorpores a la lucha. Bueno, pues ni más ni menos, ¿verdad? Entonces llego con Guillermo, mi amigo, y le digo, a ver cómo estamos con las cuentas. Me dice, no, ya con este último pago que nos hicieron, ya pagamos a mi papá. Este equipo es tuyo, este es mío, y con esto nos quedamos. Vaya, pues. Y yo creo que si a la semana o a los 15 días ya estaba en el aeropuerto Benito Juárez, ya saliendo primero, que es un tema que es muy recurrente en todas estas situaciones que se dan de presentación, porque se habla mucho del archivo y del acervo. La primera tarea que a mí se me encomienda es ir a Nicaragua a una estructura del RP que se llamaba COMIN, Comando Internacional de Información, que era la estructura guerrillera que producía propaganda para todo el mundo. Hacía producciones cinematográficas, publicaciones de todo tipo,
era muy potente esa estructura. Y lo que a mí se me plantea inicialmente es ir a capacitar personal. Entonces, ir porque estaban muy débiles en la parte fotográfica. Cuando yo llego, pregunto, ¿y dónde está el laboratorio? Y entro y era un medio bañito, ¿verdad? Más sucio que a saber qué cosa, ¿verdad? Y digo, esto es sí, me dicen, pero es bueno, entonces está bien, ni modo, pues entonces ahí hay que empezar a trabajar. Pero entonces ya me plantearon, bueno, ¿qué necesitamos para tener una cosa que realmente sea adecuada a las necesidades? Yo planteé un proyecto, me dieron el recurso, vine a México, compré papeles, químicos y todas un montón de chunches que utiliza uno en eso. Conseguimos unas 7, 8 ampliadoras e hicimos un laboratorio con eso. Muy bien. Y entonces se me asignó un grupo de compañeros para enseñarles a revelar, para enseñarles a imprimir, para enseñarles a hacer un archivo, para trabajar. Y entonces ya digamos de julio del 81 a fin de año de ese año, pues ya estaba cubierto esa tarea, ¿verdad? Ya los compañeros eran muy buenos, expertos en tomar fotografías, en revelar, en imprimir y todo eso, y usar todos los papeles, toda la técnica que en ese momento había. Incluso llegamos a revelar con el proceso E6, que algunos de ustedes, los mayores, tal vez acordarán de unas cuadritos, ¿verdad? De slice, transparencia, ¿verdad? Que eran de colores, entonces se procesaban por un proceso E6. Se termina el año y ya para febrero, marzo se empieza a plantear mi entrada al frente de guerra. Y pues se establece que yo tengo que entrar a los frentes de guerra en marzo de 1982. Ahora, un hecho interesante es cuando precisamente ella estaba otra vez César Martí, apareció nuevamente en El Salvador, ¿verdad? Que había conocido en Guadalajara. Y entonces me dicen, bueno, con César, arregla toda la parte del equipo que vas a necesitar. Como yo tenía, y esto por un viaje que hicieron mis padres a Japón, ellos hicieron una vez un viaje, y entonces yo con las revistas, yo había hecho un listado de cámaras y de equipo que según yo quería comprar, porque según yo me iba a ir a Estados Unidos a comprar equipo, pero mis padres hicieron un viaje a Japón y les dije, miren, si pueden, yo les di mis ahorros y aquí está esta lista. Cuando regresaron, oh sorpresa, era un paquete así. 2 cuerpos de cámaras Olympus, un M1, un M2, unos 7, 8 lentes de todo tipo, el motor, no, una cosa impresionante. Eso obviamente me ayudó a desarrollar muchísimo mi capacidad en fotografía. Entonces cuando yo entro al frente, pues voy con mis 2 cámaras Olympus, M1, M2, y además también porque eran muchísimo más ligeras que las de aquel entonces, que eran de las más profesionales, que eran las Nikon y las Canon, pero que eran unos monstruos, ¿sí? Y entonces entrar a un frente de guerra con esos monstruos, pues era perder la espalda, pues, ¿verdad? Prácticamente. Ya entré con mis 2 camaritas, unos 4 o 5 lentes, pero además se me planteó la necesidad de hacer video y grabación de cine, como mencionaba Lilia. Entonces yo planteé la necesidad de una cámara Super 8, una marca francesa que yo conocía que era de muy buena, una Beaulieu Super 8, y además una grabadora para grabar audio, una Walkman, en aquella época eran muy apreciadas, ¿verdad? Pero además, digamos, de las cámaras, de los lentes, de la cámara de cine, del Walkman, pues llevaba rollos de película. En aquella época lo que se hacía era comprar, creo que todavía se hace, ¿verdad, Ariel? Latas de 30 metros y se hacían rollitos, ¿no? Se salía mucho más barato. Entonces yo llevaba como unas 4 o 5 latas, ¿verdad? De blanco y negro, y aparte llevaba unas 40 rollos de color, no sé cuántos, que eran Fuji Color, que era lo que se conseguía en Nicaragua. Aparte de esa cantidad de rollos, llevaba pues que unos 20 cartuchos para la cámara de cine, ¿verdad? Y otra cantidad de cassettes para el audio y un montón de baterías. Ya se imaginarán el paquete que era eso, ¿no? Y yo anduve mucho tiempo con ese paquete corriendo de arriba para abajo en medio de los balazos. Pues, pero bueno, por ahí anduvieron esas cosas, ¿sí? Entonces,
Pues ya se planteó la entrada, entro a los frentes de guerra, entro el 15 de marzo de 1982 a una actividad preparatoria del FMLN que se va a dar el 28 de marzo de ese mismo mes y de ese mismo año. Una situación en la que se daban unas elecciones y el FMLN no estaba de acuerdo con las elecciones. Entonces, en ese 28 de marzo, el FMLN plantea un sabotaje a las elecciones y el sabotaje son acciones militares en donde se iban a desarrollar las elecciones. A mí me toca, con el equipo que voy, me toca en una población en las afueras de la ciudad de San Salvador que se llama Yutuxtepec, ¿no? Entonces, en unas alturas, en unos cerritos, mirábamos los puestos donde estaban haciéndose las elecciones y entonces lo que nos tocaba hacer era hostigar eso y tratar de evitar que llegara la gente. Entonces, ahí estuvimos un buen rato y yo pues obviamente no, en esa situación no encontraba alguna situación pues adecuada para tomar fotografías porque miraba muy lejos a los soldados y a la gente y la actividad y pues mis compañeros pues, pues como que en ese momento no me causaban mucha gracia para tomarle foto, ¿verdad? Pero ya cuando va pasando el día, tenemos que ya concentrarnos y el ejército reacciona. Y entonces el ejército lanza ya un operativo al lugar donde estábamos concentrados nosotros, ¿verdad? Y entonces en el momento en que nos estamos organizando para desalojar el puesto donde estábamos, aparecen los soldados, ¿verdad? Y entonces la guerrilla organiza una línea de fuego para recibir a los soldados y se arma el combate, ¿sí? Entonces el combate se arma, pues sí, se arma la balacera y está la balacera. Y entonces pues yo estoy a unos 4 o 5 metros de la línea de fuego, esperando ahí viendo a ver qué sucede y también esperando porque los compañeros jefes del equipo, los equipos que íbamos, estaban organizando la retirada porque estaban viendo por dónde nos íbamos a retirar. Y en ese momento estaba los tiros, la balacera, y de repente este compañero, el Colocho, le decían, recibe unas heridas en el vientre, una ráfaga de balas en el vientre. Y lo que hacen es que lo retiran de la línea de fuego, ¿verdad? Solamente lo retiran y lo recibe otro compañero, Fidel, lo recibe en su regazo, ¿verdad? Y en ese momento, pues pues yo veo la escena, tomo la fotografía y el compañero Colocho fallece inmediatamente después de la fotografía, ¿no? Mucha gente me pregunta, mira, ¿y qué sentiste en ese momento? Le digo, miren, pues en ese momento lo que se me había asignado como tarea es hacer el registro de la guerra, y esa era la guerra. Entonces, pues pues hay un debate muy grande en el sentido humanístico y en el sentido documental, pero bueno, yo creo que en ese momento lo que pensaba, y creo que era algo de lo que planteaba Pedro, que mi tarea fundamental era el registro de las situaciones que se estaban dando en el frente. Y es curioso porque también es muy recurrente el tema del archivo, ¿verdad? El archivo y el acervo y todo ese rollo. Pues cuando yo voy a Nicaragua, como les decía, había capacitado a un grupo de compañeros y entonces desde los frentes de guerra, pues como ahí no se podía procesar el material, lo que se hacía era que los botecitos que eran de plástico, ¿verdad? Se metía el rollo, se metía en una bolsa de plástico, se volvía con masking tape, allá la hice y lo entregábamos al jefe superior. Y el jefe superior, a partir de todos los mecanismos de comunicación que tenía la organización, lo hacía llegar a Nicaragua. Y ahí en Nicaragua ya lo revelaban, lo procesaban y empezó a circular por todo el mundo, ¿va? Pero resulta que entonces, pues yo nunca vi las fotografías, ¿sí? Porque no es que me decía, mira, a ver las fotos y había que sacar. No, simplemente tomaba y mandaba fotos y mandaba y mandaba y mandaba. Uno de los primeros espacios de empezar a determinar cuáles eran mis fotografías fue el hecho de que cuando yo estuve en Nicaragua trabajé con un compañero que había recibido clases de arte, el mono le decíamos, Oscar el mono. Era un compañero muy sensible y muy capaz, bueno, con decirles que era el que hacía los pasaportes falsos, ¿verdad? Entonces él trabajé mucho con él
y cuando llegaban los rollos, ahí empezó a notar diferencia porque eran más fotógrafos, no solo era yo, ¿verdad? Llegaban, y entonces empezó a ver y dijo, bueno, aquí hay unas características particulares de esas fotografías. Y así poco a poco se fue estableciendo pues lo que era mi trabajo, ¿verdad? Solo decirles de que cuando termina la guerra, ¿verdad? Ya todos contentos, y por cierto que aquí en México, en el 16 de enero del 92 se firman los acuerdos de paz en Chapultepec, en el castillo de Chapultepec, y entonces en El Salvador todo el mundo contento, porque se terminó la guerra. Y dentro de los eventos que se hicieron para celebrar pues esa terminación del conflicto, se hace en la Sala Nacional de Exposiciones, que es el máximo centro de arte en El Salvador. Se hizo una gran exposición de fotografías con fotos de muchos fotógrafos. Y me invitan a la exposición. Y entonces yo voy a la exposición y de repente empiezo a oír mucha admiración por una fotografía, y la gente decía, y la foto de la Piedad, y la foto de la Piedad, y la foto de la Piedad para arriba, y la foto de la Piedad para abajo, y la foto de Piedad para adelante y para atrás, y la foto de la Piedad. Y yo decía, pues, ¿cuál será esa onda, no? De la tal famosa foto de la Piedad. Pero resulta que cuando entro yo a la Sala Nacional de Exposiciones y me dicen, mire, esta es la Piedad, y digo, pues esa foto yo la tomé. Y la vine a conocer 10 años después, ¿sí? ¿Y qué es esta fotografía? ¿Sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Augusto. Pues habían quedado unas preguntas pendientes de los tres presentadores, entonces no sé si quieres iniciar con esas preguntas mientras el público aquí presente también prepara las suyas, y ahorita damos el micrófono de aquel lado. Y disculpen, pero me podría pasar hablando muchísimo tiempo. No sé, a ver, ¿cuáles son? Las preguntas. Sí, a ver. Bueno, hay otro aspecto que también es importante, y que ya lo plantearon aquí los compañeros, es el hecho de darle continuidad al trabajo, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con eso. El problema es que este esfuerzo, incluso el esfuerzo de este libro, es un esfuerzo de un carácter personal, y que ha sido posible, como he dicho anteriormente, gracias al apoyo de innumerables personas y de mi familia. ¿Sí? No he tenido, digamos, un financiamiento, no he tenido un recurso que me permita hacer algo más allá. Y pues sí, yo tengo la idea de seguir trabajando, pero el problema es ese, ¿no? ¿De qué vive uno? ¿Sí? Bueno, no sé. A ver, las preguntas. Dale, a ver. Recuerdo que una tenía que ver con cómo era el asunto de la producción, y la otra que es como más complicada, de cómo recuperar el archivo. Sí, muy bien. Bueno, la producción, ya lo he dicho más o menos, es pues se tomaban las fotografías, se enviaban a Nicaragua, se revelaban, se procesaban y se distribuían a través de la propaganda en todo el mundo. O sea que muchas de estas fotografías, de repente, yo me encuentro mucha gente que dice, ¿sí, esa foto ya la conocía? Pues sí, claro, porque anduvieron en muchos lugares en la propaganda. Ahora, la parte de recuperar el acervo, el archivo, pues yo le decía aquí a los compañeros, le decía sobre todo a Ariel, que es porque estamos trabajando ya más en forma con esa situación, le digo, pues eso está en chino, ¿verdad? Porque el archivo, hay un archivo general de todos los que trabajamos en eso, ¿verdad? Y es un archivo que está disperso, que no está concentrado, por las razones de que cuando está terminando el conflicto en Nicaragua, pierden las elecciones los sandinistas, y entonces tienen que desalojar todos esos espacios que servían de trabajo para El Salvador, pero inmediatamente. ¿Por qué? Porque la situación se había complicado. Entonces eso implica que muchos de los materiales no salieron unificados y no salieron de manera adecuada. El otro hecho es de que ya lo decía Lilia, yo adquiero una visión crítica para la organización, ¿verdad? Y eso me lleva a complicaciones con la organización. ¿Por qué? Porque uno en estos medios, pues disculpen que lo diga de esta manera, pero uno no puede pensar por sí mismo. Uno es un soldado más y tiene que obedecer la línea política y tiene que obedecer
los lineamientos de la organización y tiene que uno adecuarse a eso. Y a mí se me ocurrió pensar. Entonces entro en conflicto con la organización. ¿Por qué? Porque planteo ya pensamientos propios, ¿no? Y críticas a la organización. Esto me lleva al final de la guerra, al final del conflicto, pues a una situación muy compleja con la organización y terminamos, en muchos casos hasta ofreciéndonos balazos, ¿verdad? Entonces, pues sí, son situaciones que se dan en esos momentos. Afortunadamente ha pasado el tiempo, ¿verdad? Y yo trabajé un tiempo después con comunidades y cosas, todo lo que dice Ariel, fundando ciudades, haciendo otro montón de locuras. No había nada que hacer. Y pero al final llegó un momento en que me acordé de la fotografía y dije, no, pues la fotografía es lo mío. Y también la cuestión es de que una vez un compañero activista que estaban haciendo una exposición de fotografías en solidaridad con Cuba, me pide una fotografía para esa exposición. Pero en ese momento yo no tenía una sola fotografía impresa ni negativo, porque todo eso había quedado en poder de la organización, ¿sí? Y otro compañero que había logrado recuperar mucho material, que después armó un museo que se llama el Museo del, ¿cómo se llama? Museo de la Palabra y la Imagen en San Salvador, ¿verdad? Él había recuperado bastante material y lo tenía archivado. Entonces yo hablo con él, en principio no fue muy anuente a proporcionarme material, ¿por qué? Porque lo había rescatado y que era de él y que era de su museo. Pero bueno, después de una discusión logré recuperar material y ahí es donde he recuperado gran parte de este material. Y ya últimamente, a partir del trabajo que estamos haciendo con Ariel y la universidad, ya me entrevisté con autoridades de la organización para ver la manera de ir negociando la posibilidad de ir entrando en el archivo original y bueno, ver qué se puede hacer para ir complementando estas imágenes que yo he podido recuperar. Entonces estamos en un proceso, ¿verdad? Pero que es muy complicado, ¿no? Por las cuestiones, porque una vez una persona me dijo, bueno, mira, ¿y por qué no los demandamos por tu archivo? Le digo, no es un problema, no es un problema legal, es un problema hasta político, ¿sí? ¿Por qué? Porque la organización tiene control de eso y entonces también los vaivenes políticos, pues, implican mucha situación que hay que valorar en esos casos. Bueno, no sé si alguien más de la mesa recuerde alguna pregunta que se haya quedado pendiente. ¿No? Entonces pasamos de aquel lado. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Augusto? Sí. ¿Van a bajar un micrófono? Ya viene. Continúa. Buenas tardes a todos y felicidades por el libro a todos los presentadores. Yo quería saber si en el archivo que tenían en Nicaragua, cuando ustedes mandaban los rollos, ¿mandaban el rollo con su nombre? No. No. No, o sea, No. llegaba todas las fotos y a ver cómo... Bueno, todavía, ¿no? Hay fotógrafos que no identifican sus materiales. Me imagino que en ese momento peor. Pero entonces, ¿cómo, digamos, tú reconoces todo tu material entre los materiales de todos los fotógrafos? Muy buena pregunta. Gracias. No todos los reconozco, ¿sí? Yo he estado accediendo a algunos archivos y claro, hay fotografías que las tengo grabadas, ¿sí? Pero hay otra cantidad de fotografías que las veo y digo, ¿la habré tomado yo o no la habré tomado yo? Y eso implica buscar los negativos que están junto con ese negativo para poder ver, pero eso implica accesar precisamente al espacio donde están guardados esos negativos y entonces ese es el problema hasta político, ¿no? Entonces sí, pero sí hay una cantidad de imágenes que sí las tengo perfectamente identificadas y cuando los veo hasta prácticamente vivo el momento nuevamente, ¿no? Diga, caray, o sea, mira qué interesante, ¿no? Pero sí hay una cantidad de imágenes que yo las veo y digo, no sé si la habré tomado yo. Y además también hay otra cantidad de imágenes que no conozco y otra cantidad de imágenes que se habrán perdido. Armar el archivo y recuperar todo ese material, ¿no? Es un tema complejo, ¿no? Complicado. Pero
pero creo que algo se ha avanzado, algo más se podrá avanzar, y claro, eso también nos lleva ya a otro tipo de trabajo, ya más, más formales, más académicos, como es la constitución de un acervo formal para poder ser consultado, y también agradecer a Pedro pues el hecho de su ofrecimiento para hacer la valoración del material. Entonces es fundamental porque uno siempre necesita de un evaluador externo para poder darle ese sentido de valor a su trabajo. ¿Y los otros fotógrafos que mandaban material, están todos vivos o no todos? ¿O No lo sé. no sabes? No, bueno, o sea, no hay posibilidad, digamos, de estar. No, es un tema muy complejo porque trabajo con los otros fotógrafos y ver. Pero no solo eso, sino cuando yo elaboro el libro y voy al registro de autores, de derechos de autor en El Salvador, llevo el libro y me salen con la cuestión de que dice, mira, ahorita la legislación establece que todas las personas que se van a publicar sus fotografías tiene que existir una autorización. En la torre, pues le digo, pues miren, de esas personas que están en el libro, no sé dónde está la mayoría y muchos de ellos están muertos. Entonces lo que se hizo fue de que me hicieron firmar una nota donde que si aparecía alguno y reclamaba, pues yo me iba a hacer cargo, ¿sí? Entonces esa es la única manera de ahorita de resolver, esta cuestión de los derechos de autor de esas imágenes. Y ya de hecho, de alguna manera, pues ya he hecho un registro de derechos de autor de la mayor parte de mis imágenes. Sí, creo que el señor Gracias, pues muchas felicidades al fotógrafo Augusto y a los que están aquí presentes, que son muy importantes también. Cuando se firman los acuerdos de paz, que se institucionaliza prácticamente la guerrilla, me supongo que, digo, con toda la organización que tenía la guerrilla y al pasar ya a una etapa de la pacificación, habrá quedado en ese registro todos esos archivos. Yo quiero pensar que la historia no desaparece, debe de estar ahí guardada. O sea, la pregunta es, ¿qué pasó después de esos acuerdos de paz? ¿Pudo usted acercarse a esa memoria que seguramente guerrilleros ya institucionalizados, que luego se volvieron ya presidentes, porque hubo algunos que fueron ya presidentes? ¿No hay algo ahí que se pueda rescatar? Porque eso es muy importante. Es una laguna que está ahí, que es importante que a lo mejor se pueda cubrir por usted, ¿no? Sí, bueno, aquí hay un tema que también no lo hemos abordado, que es el tema de que en el FMLN estaba constituido por 5 organizaciones, ¿verdad? Yo recientemente he leído un libro donde se habla de que el archivo del Partido Comunista está en Cuba. Entonces, cada organización tenía su propia estructura de propaganda y de manejo de esto. Cuando yo me refiero cuando se refieren a mi trabajo, lo que yo he producido, esto está en el marco del Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, ¿verdad? Entonces son como espacios distintos y no hay un solo consolidado de todo ese trabajo, ¿sí? Ahora, cuando termina el conflicto, pues yo tengo y valga la redundancia, tengo un profundo conflicto con la organización, sí. Entonces esto no me permite tener acceso a esos archivos y esas cosas, sino hasta años después, ¿verdad? Años después en que ya de alguna manera se enfrían esas situaciones del fin de la guerra, donde sí en algún momento fueron pues muy conflictivas, ¿no? Como decía, en algunos momentos con algunos compañeros por X razones hasta nos habíamos ofrecido los balazos, ¿no? Entonces, pues no era sencillo. Ya hasta después con el tiempo, obviamente, las situaciones, pues se van comprendiendo, se van madurando, ¿verdad? Y también hay otro hecho de que dentro del FMLN, cuando usted menciona de que ya pasa a ser gobierno, pues hay una situación de rompimiento del FMLN. No quedan todas las organizaciones en ese proceso de la presidencia, ¿no? Si hay varias organizaciones que se retiran por X razones en momentos distintos, y entonces ya no es el FMLN que estuvo en la guerra
el que queda al final en la parte de la paz y de la presidencia, son otras situaciones, ¿no? Entonces es muy complejo todo ese entramado, ¿no? Para entender y para poder accesar a un tema como este. ¿Sí? Buenas tardes, qué gusto saludarles a todos y todas. Felicidades, Augusto, por tu libro. Gracias por apoyar a mi amigo Augusto, yo soy de El Salvador. Me llama la atención mucho este tema que mencionabas, que también dentro de tu función, ya en el frente de guerra, mencionaste de que no solamente estabas haciendo fotografía, sino también material cinematográfico. Eso entendí. Me gustaría que tal vez nos compartieras qué pasó con ese material, por un lado, y por el otro, tampoco me queda claro dónde está todo ese material, todos esos, esos elementos originales de los que estás hablando. Digo, porque me imagino que aquello que mencionaste también, que se llamaba COMIN, Comando Internacional de Informático Internacional, ¿cómo fue que le llamaste? Información Internacional. Me imagino que no existirá como tal. Me gustaría que nos compartieras eso un poco para tener el dato presente también. Mira, es otro tema también muy complejo, ¿no? Digamos, el primer equipo que trabajó en las películas con el RP, hizo varias películas, pero después se desligó del RP, ¿verdad? Y luego entró otro equipo de compañeros, ya trabajando muy vinculados en México, y que incluso aquí tenían ya espacios pues más institucionalizados y más empresariales también, ¿verdad? Que fueron donde fueron aterrizando, aquí en México sí que fueron aterrizando mucho de ese material y que se trabajó aquí. Pero ya de ese material yo ya no tenía, ya no sabía, yo simplemente en el frente de guerra lo que me tocaba era grabar y entregar el material y se acabó, ¿verdad? Y claro, después ya con el ejercicio que me dice Lilia, que me obligó a hacer, me torturó, ya empezamos a ver muchas de las películas que se produjeron por parte del RP, y entonces yo le decía, mira, esa escena yo la tomé, pero es un trabajo que requiere tiempo, y también es una negociación de otro carácter de negociación con la gente que guarda aquí los materiales de ese tipo, los cinematográficos. Sí, entonces eso como que es otro paquete. ¿A dónde? Lo que está en El Salvador. No, ahorita en El Salvador lo que ha hecho el compañero Santiago, que es el impulsor del Museo de la Palabra, él lo que ha hecho es recuperar las copias de las películas y las proyecta y las hace, ¿no? Pero en realidad el archivo original de las películas está aquí en México, pero es un tema complicado. ¿De Inelsa? Buenas tardes, buenas noches. Felicidades, Augusto. Gracias. Me alegra verte, tenía rato no verte, soy amigo de Augusto, salvadoreño también. Con él he platicado bastante de temas políticos, de temas sobre memoria, sobre arte, sobre diferentes cosas. Con Augusto difícilmente es aburrido pasar un rato. Tiene toda una cosmovisión de la vida, tiene un punto de vista particular de las cosas, y siempre uno crece muchísimo. Desgraciadamente por mi trabajo yo no había podido venir, pero ahora realmente estoy bien contento de estar aquí. Quería hablar un poco justamente del tema de la memoria y un poco lo que habló Augusto. Del FMLN, de la guerra al FMLN partido político, hubo una transición durante los 90 en donde se fueron desmembrando personas. Hay que tomar en cuenta, como decía Augusto, que eran 5 organizaciones, luego se fundieron en un solo FMLN, ya como partido político, con la lógica esta de la
de la idea encabezada por Shafik Handal pues de hacer un partido político unido, sin divisiones, ya dentro de la lógica electoral. Siempre cada elección se dividía un grupito y así, ¿no? Al final los que llegan al poder es un grupo que viene del Partido Comunista y otro grupo que viene de la FPL. Hay otra diferencia que tiene que ver con el tema que estamos hablando ahorita, que tiene que ver con la memoria, con el arte también. El FMLN de los 80s, el que viene fundado del movimiento social de los 70s y toman las armas y se constituye a través de estas diferentes 5 fuerzas, le daba un espacio y cierto valor, aunque a veces utilitario, pero igual le daba valor a la memoria y al arte. Y le daba valor también a la imagen, le daba valor a varias cosas, que después de la guerra ya no. A tal grado que muchos archivos y muchos documentos importantes se fueron perdiendo, quedando en manos particulares. De hecho, hablando con Santiago, cuando el RP se desmembra, cuando se desaparece, digamos, ya siendo partido político, se divide en, bueno, no sé exactamente bien en cuántas fracciones o si es más personal el asunto. Santiago existía todavía la radio Venceremos a principios de los 90, y Santiago cuenta que él fue en la noche con una camioneta a sacar todo lo que pudo del local que tenía en la radio Venceremos en ese momento. Obviamente sin pedirle permiso a nadie. Y con eso él rescató bastante material con el cual después fundó el Museo de la Palabra y la Imagen. Entonces, mucho material con el que se originó ese proyecto viene de ahí, viene de todo ese colectivo del RP, del sistema Radio Venceremos, que no solo era la radio, sino que era algo más amplio, ¿no? Posteriormente se fue enriqueciendo mucho más el acervo que tiene el museo, con donaciones particulares y con otro tipo de proyectos que ya tienen que ver con el trabajo de ellos, ¿no? Entonces, yo lo que quería mencionar es esto, que realmente ha sido bien difícil en los últimos ya 30 años, después de los acuerdos de paz, quiero ver si 30, ¿no? 31 años, el tema del rescate de la memoria. Recuerdo hablar con Everardo González, es un documentalista mexicano, no sé si lo reconocen algunos o lo ubican. Él hizo una película que se llama El cielo abierto. Justo cuando él la estaba haciendo, yo estaba en el periodo del área documental en la escuela de cine, y me hablaba de esto, de lo triste y lo complicado que es encontrar archivos en El Salvador. Entonces yo quería como mencionar esto para comprender un poco la diferencia entre el valor que se le ha dado a estos materiales. Aquí en México, por ejemplo, pues tiene muchísimo valor, al valor que se le ha dado en los últimos 30 años en El Salvador. Y estamos hablando de gente de izquierda, gente comprometida, pero que realmente no le han dado valor a eso. De hecho, incluso ahora estoy haciendo yo un proyecto que tiene que ver con la música, y no encuentro imágenes que se hicieron en el 2015. Aunque ya ese es otro tema, porque tiene que ver con el gobierno que acaba de entrar. Incluso han quemado libros, han quemado material de archivo del Canal 10, que es el canal público salvadoreño, la gente esta de Nayib Bukele, con esta lógica de que están creando un nuevo país, ¿no? Que es una refundación, que al final es un comportamiento pues que en Alemania se hizo en los años 30 y que en El Salvador está pasando, ¿no? Entonces, eso quería yo mencionar. Perdón, ¿más preguntas del público? Sí, este compañero acá. Y luego quiero contarles una pequeña historia, ¿verdad? Si me permiten. Que ya va en otro tema, pero creo que es interesante. Hola, Augusto.
primero que nada, pues gracias por compartirnos todas tus experiencias. Y justamente estaba viendo tus fotografías y se me hacen muy impresionantes cómo captas pues esos momentos y cómo la composición se mantiene pues limpia, se mantiene muy bien. Yo quería preguntarte, ¿cómo calmas tu mente en un momento así, donde hay tanta adrenalina y hay tantos momentos pasando? ¿Cómo calmas tu mente y seleccionas los momentos exactos que quieres retratar? ¿Y cómo omites también cosas que tal vez tu ojo piensa que lo puedes dejar pasar? Y pues sí, más que nada es eso, cómo tú llegas a componer en medio del caos, cómo, qué ve tu ojo, qué ve tu mente y pues sí, y como, pues sí, nomás decirte que tu trabajo es increíble. Gracias. Ya lo dije hace un momento, ¿no? Es producto de una cantidad de trabajo, de una cantidad inmensa. Bueno, ya decía cómo empecé a aprender. Y después de eso, pues cuántos rollos eché a perder. Y después de eso, afortunadamente, pues ya encontré libros que me orientaron. Y tuve la gran fortuna también de llegar a estudiar diseño industrial, que es una actividad que nos permite también entender mucho la parte formativa y estética, ¿no? Y bueno, y es la inquietud, y como decía también, creo que lo que me ayudó mucho es la gran exposición que me dio mi padre a las películas de aquella época, que eran películas extraordinarias. Siempre me recuerdo del Séptimo Sello, ¿verdad? Es una película que cada vez que la veo me impacta, ¿verdad? Por su composición, por toda su estructura, ¿no? Y entonces al estar expuesto de niño prácticamente a esas cosas, pues el ojo se te va formando. Y además de eso, mucha práctica, mucha práctica. Yo todavía hace unos días tuve una reunión con los compañeros de la generación, 50 años de que cuando entramos a la universidad, ¿verdad? Aquí están los compañeros, ¿verdad? Y una compañera hacía mención de que en esa época yo siempre andaba a la cámara y me preguntó, ¿y la cámara? Pues pues no, pues hoy no la ando, yo ando teléfono, ¿verdad? Pero en aquella época yo traía la cámara como parte más de mi cuerpo, entonces siempre estaba atento, ¿verdad? El ojo atento a la situación que te presentara como fotografía. Y claro, ya en la guerra, pues ya tengo una formación fotográfica, ya tengo una formación estética, ya tengo una formación ideológica y política, ¿verdad? Que conjuntado a todo eso, y también, pues desafortunadamente, logré desarrollar pues el carácter para poder afrontar esas situaciones. Y otra cosa que me permite también es el que de joven hice mucho deporte, entonces aguantar allá en El Salvador dicen esas remadas y esas situaciones, pues no son, no es sencillo. Entonces, son muchos elementos los que confluyen para poder llegar a ese momento donde es necesario responder de la manera que te exige esa fotografía. Bueno, si me dan unos minutitos muy cortos. Les voy a contar un cuento muy simpático. ¿Se recuerdan que yo les comenté de que me fui a Estados Unidos de vago, verdad? Sí, claro. Y que me fui con un compañero que todavía por ahí anda y es que me imprimió las fotografías, por cierto, ¿verdad? Que se lo recomiendo, es extraordinario este impresor. Pues resulta que nos vamos a Estados Unidos y él en ese momento había trabajado mucho lo que es las artes marciales y era especialista en Kung Fu, ¿verdad? Y entonces nos vamos de vagos y allá andamos ahí de vagos y andamos de vagos y entonces resulta que él necesitaba entrenar y quería entrenar y entonces me agarra de costal de entrenamiento, ¿verdad? Y me pone unas barridas y pateadas y trompones y bueno, me pone vamos a ver como lazo de cochino. Pero claro, ya estando un tiempo con él y estando eso, pues algo aprendí, ¿verdad? Algo aprendí medio moverme, medio a ver y entonces me enseñó y ahí la pasábamos bien a gusto. Pues resulta que un día, estando allá en los frentes de guerra, estábamos en unas montañas muy altas, ¿verdad? Donde había un permanente niebla y una niebla muy húmeda, entonces todo el tiempo pasaba uno mojado, ¿verdad? No sé si has estado en esas condiciones, pero es muy complicado. Y estábamos ahí arriba, ¿por qué? Porque el ejército había tirado un operativo en la parte donde nosotros permanecíamos, entonces tuvimos que desalojar la parte de donde pasábamos y nos fuimos a montar en las montañas. Y resulta que en esos días había llegado al campamento un grupo de jóvenes que retornaban del refugio,
O sea, en los años 80, el ejército lanzó operativos de exterminio de la población, siguiendo las enseñanzas de los norteamericanos en Vietnam. Bueno, pues mucha gente huyó a los refugios en el país vecino, que es Honduras, y bueno, pues muchos cuando huyeron eran niños, pero llegó un momento en que pasados los años, pues ya crecían y entonces pues ellos buscaban incorporarse a la guerrilla. Y entonces resulta de que en esos días, pues llegó al campamento un grupo de unos 15 más o menos, ¿verdad? Entre jóvenes y hombres y mujeres, y llegaron al campamento y pues estamos allá arriba en la montaña con los jóvenes, pero era una cosa terrible porque pasaba uno todo mojado, todo deprimido, tomaba uno café caliente y se quemaba los labios y después se daba uno cuenta que se había quemado. Bueno, era una situación complicada. Y me dice el responsable del campamento, me dice, Augusto, hagamos algo porque si no estos jóvenes se nos van a deprimir. Pues sí, evidentemente era la condición más posible de que pasara. Y les digo, diles que les vamos a dar clases de karate. ¿Qué? Me dice. Diles que les vamos a dar clases de karate. Y como no había otra cosa que hacer, pues bueno, ya nos forman en la noche, ¿verdad? Nos forman en la noche y nos dicen, mire, mañana nos vamos a levantar a tal hora porque va a empezar el curso de karate. Y todos los contentos, ya nos levantamos en la mañana y ahí yo empiezo a hacer el mate del que me había enseñado, obviamente, que había aprendido con mi amigo Guillermo Soto, ¿verdad? Pero resulta de que, bueno, pasó un día, pasó otro día y pasó el tercer día. Y el tercer día, el responsable del campamento, como siempre enviaba el informe en las tardes o en las noches a la comandancia, me dice, Augusto, que te presentes en la comandancia. Puta, dije, yo era que rompí, ¿verdad? O sea, como siempre tenía bronca, digo, bueno, pues ni modo. Y ya llego a la comandancia general ahí del RP y me recibe uno de los, el principal jefe militar en aquel momento, que era Jorge Meléndez Jonás, ¿verdad? Un tipo extraordinario en términos de la guerrilla, pero también así muy fuerte, ¿no? Y agarra y me recibe y me dice, perdón por las palabras, me dice, y tú sabes esa mierda, ¿verdad? Refiriéndose a las artes marciales, ¿verdad? Le digo, mira, pues saber, no, pero algo, ¿verdad? Pero algo. Ah, bueno, sí, algo sabes, sí, bueno. Y agarra un papel y empieza a escribir unas letras en el papel. Era como se acostumbraba en aquella época, los correos eran por papelito, ¿verdad? Y me dice, llevan esto a fulanito, que era el jefe de las fuerzas especiales, ¿verdad? Y ya llego yo con fulanito y le doy el papelito y lo abre, ¿verdad? Y se me queda viendo. Resulta que en el papel me nombraban el instructor de lucha cuerpo a cuerpo. Qué locura, ¿no? Pero qué locura, ¿no? Y entonces, pues ni modo, ya con el jefe de la Fuerza Especial y otro compañero que ya mencionaron aquí, Héctor Ibarra, que también sabía tenía alguna formación, armamos un cursito y pues ya les empezábamos, ya le empecé yo allá, sí, mexicano también, por cierto, ¿verdad? Y ya yo empecé ahí a darles la locura, ¿no? Y resulta de que era interesante, era muy espectacular porque en esos momentos, en esas zonas se encontraban compañeros de fuerzas especiales de distintas organizaciones. Había gente de la RN, había gente del PRTC y la gente del RP, que era yo, que éramos nosotros. Entonces eran como 60, ¿verdad? Y ya se imaginarán en el campo eso de ¡ya! Sí, era todo un espectáculo, ¿no? Y entonces llegaba un compañero capitán que se había desertado del ejército, se había unido a nosotros, el compañero, ¿cómo se llama? Mena Sandoval, que era mi supervisor, ¿verdad? Llegaba y me decía, hombre, no jodas, tú enseñándoles a bailar estás, me decía, ¿verdad? Pero no, resulta de que en esos momentos estaban preparando un ataque a un puesto del ejército, de comunicaciones, en un lugar que era el Cerro Cacalote, creo, el puesto, como decían ahí, por Coateca, ¿te acuerdas? No el Cacoatique, era otro cerro. Bueno, en un cerro alto había un puesto de comunicaciones del ejército. Y entonces la Fuerza Especial, que verán la fotografía ahí, son tres compañeros que están ahí en la práctica. Pues ellos generalmente o prácticamente solo actuaban de noche. Entonces la práctica era intensiva y era
era un ballet pues que hacían, ¿verdad? Pues atacan este puesto del ejército, lo toman por sorpresa en la noche, ¿verdad? Lo toman y pues aniquilan todo, pero resulta de que en la base esta del ejército había un tatú, o sea, había un subterráneo. Y entonces los otros compañeros que iban ahí, que vieron toda la situación, dicen de que del subterráneo salió un soldado y de que uno de los compañeros guerrilleros iba entrando al subterráneo y se quisieron disparar con los fusiles, pero ya no tenían balas. Entonces jalaron los fusiles y se quedaron frente a frente. Los compañeros que vieron esto dicen, no, si eso era de película. Ay, hombre, ¿cómo que era de película? Pues resulta que el compañero guerrillero lo que hizo fue que, utilizando la técnica que había aprendido, la técnica que ha aprendido, le pega en el pecho y dicen que el soldado salió volando, ¿verdad? Y entonces cuando regresan al campamento, todos bien contentos, esa mierda sí sirve, esa mierda sí sirve. Muchas gracias, que tengan una excelente noche. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a todas y a todos y a todos por haber venido. Y bueno, el Instituto Mora, a través del Laboratorio Audiovisual de Investigación Social, pues va a entregar las constancias. Gracias, Mario, al Seminario también de Estudios sobre Centroamérica por ser cómplice de esta aventura. Ariel, muchísimas gracias. Pedro, por comentar y compartirnos de cómo, pues sí, como estudiosos y como fotógrafo, cómo miran a Augusto, y pues muchísimas gracias, Augusto, sobre todo por enseñarnos a ver El Salvador y su historia y la memoria desde otra perspectiva. Y bueno, pues decirles que creo que ya no hay libros a la venta, entonces quedan dos, solamente quedan dos, que ahorita vamos a llevar a la mesa. Entonces, pues para que los esperen, ahí está el compañero haciéndose cargo. Y que también, bueno, se aceptan transferencias, el compañero que nos está apoyando, él tiene los datos. También invitarlos a que pues miren esta exposición, los que no la vieron al entrar, y que pasen la voz para que la visiten otras personas. Va a estar hasta el 27 de octubre, o sea, solamente hasta este viernes. Un anuncio que también, si quieren saber más acerca de cómo se hacían estas fotografías, un poco el video y demás, pues que hay un documental que el Instituto Mora editó, que se llama Trinchera Sonora. Entonces, pues también lo pueden comprar en la librería o verlo en el YouTube del Laboratorio Audiovisual de Investigación Social. Y pues un último anuncio, tenemos el Coloquio Mujeres Documentalistas de 1970 a 1985, aquí nos acompaña la cineasta Trinidad Langarica. Y pues los invitamos también a que estén pendientes de nuestras redes sociales para que también se sumen a este bonito coloquio que es impresionante, ¿no? Que son mujeres de las que poco se ha dicho, de las que poco se sabe y que tienen una impresionante producción, pero también una impresionante vida. Y pues muchísimas gracias por haber venido. 21, 22 y 23 de noviembre. Casi todo el día, de 10 de la mañana a 8 de la noche, vamos a estar por acá. Pues, y pues afuera hay cafecito. Gracias.